Dos chicas aprendieron a protegerse del mundo levantando muros alrededor del corazón. Una cuidadora llegó trayendo cariño, valor y un secreto que podría sacudirlo todo. Un hombre poderoso redescubrió lo que significa amar al ver a sus hijas sonreír otra vez. Y una verdad enterrada por años finalmente salió a la luz, cambiando vidas para siempre. Antes de conocer esta historia emocionante de sanación, valor y renacimiento, no olvides suscribirte al canal para más relatos que te dejarán sin aliento. Elena despertaba antes del sol. Vivía con su hija en un apartamento modesto donde todo se mantenía en orden con esfuerzo y persistencia. Había criado sola a una adolescente inteligente y sensible. Trabajaba en 2 turnos como enfermera. Nunca se quejaba. Lo que ganaba apenas alcanzaba para cubrir los gastos. Cuando surgió la vacante para cuidar a 2 niñas en silla de ruedas en una mansión, vio allí una oportunidad. Más que un empleo, era una oportunidad de comenzar de nuevo. Los dedos de Elena temblaban mientras ajustaba la credencial del hospital en su uniforme. Era su último día como enfermera de guardia, profesión que ejercía desde hace 15 años. El jefe de enfermería, Roberto, se acercó con pasos pesados, cargando una pequeña caja decorada. «Vamos a extrañarte, Elena. Especialmente los pacientes del sector pediátrico», dijo él entregándole el regalo. «Un recuerdo del equipo». Ella sonrió conteniendo la emoción. Dentro de la caja un estetoscopio dorado en miniatura, transformado en dije, un objeto pequeño, como la mayoría de las cosas en su vida, pero cargado de significado. «Gracias», susurró mientras se colocaba el dije en el cuello. «También voy a extrañarlos a todos». La decisión no había sido fácil. Elena amaba su trabajo, pero el cuerpo ya no aguantaba las largas jornadas dobles. Los años de sueño irregular, comidas apresuradas y estrés continuo habían cobrado su precio. A los 38 años se sentía como si tuviera 50, y estaba Sofía, su hija de 15 años, que la necesitaba más que a una madre exhausta que regresaba a las 11 de la noche. Elena atravesó los pasillos iluminados del hospital por última vez como empleada. Paredes blancas que habían sido testigos de tanto de su vida. El inicio de su carrera, el embarazo de Sofía, los años de lucha después de ser abandonada. El autobús a casa aquella tarde parecía más lento de lo normal. Tal vez porque, por primera vez en años, Elena no tenía prisa. Observó la ciudad por la ventana, las personas caminando apresuradas, el cielo pintado de naranja por el atardecer. ¿Cuánto tiempo hacía que no se permitía simplemente observar? El apartamento estaba silencioso cuando llegó. Sobre la mesa de la pequeña cocina, una nota con la letra cuidada de Sofía. En la biblioteca. Vuelvo a las 6. Te amo, mamá. Elena sonrió. Su hija, siempre responsable, siempre estudiosa. Sofía era todo lo que Elena había soñado ser en 1900, la adolescencia, antes de que la vida atropellara sus planes. La chica había heredado la determinación de su madre, pero tenía algo más, la capacidad de soñar en grande. Elena haría cualquier cosa para proteger eso. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. La voz grave y formal del otro lado pertenecía a Miguel Hernández, empresario y dueño de la mansión donde trabajaría. «Señora Elena Santos, confirmo nuestra conversación para mañana, a las 9. Mi chofer pasará a recogerla». «Sí, señor». «Hernández, estaré lista. Mi asistente mencionó que usted tiene una hija adolescente. Siéntase libre de traerla si es necesario. La casa tiene espacio». Elena dudó, sorprendida por la consideración inesperada. «Gracias, señor. Sofía tiene clase por la mañana, pero agradezco su amabilidad». La conversación fue breve, pero suficiente para aumentar su aprensión. Nunca había pisado una mansión, mucho menos trabajado en una. Su conocimiento sobre los Hernández venía de investigaciones rápidas en Internet. Miguel, 45 años, viudo, dueño de una red de clínicas de rehabilitación de lujo. Las hijas gemelas, Isabela y Valeria, de 12 años, usaban silla de ruedas desde un accidente que también había cobrado la vida de su madre,
3 años atrás. Cuando Sofía llegó, encontró a Elena doblando y redoblando la misma blusa, perdida en pensamientos. «Mamá, ¿vas a desgastar la tela así?», bromeó la adolescente, dejando su mochila sobre el sofá. «¿Nerviosa por mañana?». Elena asintió, abandonando la blusa. «Y si no soy lo suficientemente buena, Sophie, cuidar de 2 niñas con necesidades especiales en una casa de ese tamaño. Has cuidado de pacientes mucho más complejos en el hospital», argumentó Sofía, sentándose al lado de su madre, «y nadie tiene más paciencia que tú. Es diferente. En el hospital las responsabilidades se dividen. Allá seré solo yo». Sofía tomó las manos de su madre, en un gesto que inversamente mostraba quién frecuentemente daba apoyo a quién en aquella casa. «Me criaste sola, trabajaste en 2 empleos, nunca te quejaste. Si alguien puede hacer esto, eres tú». Elena sonrió conmovida por la confianza de su hija. Sofía siempre había sabido encontrar las palabras correctas en los momentos de inseguridad, tal vez porque desde pequeña había tenido que ser fuerte para compensar la ausencia del padre. Javier, el padre de Sofía, nunca había llegado a conocer a su hija. Elena solía decir que había muerto en un accidente de coche antes del nacimiento de la niña. Era una mentira que cargaba desde hace 15 años, pesada como plomo, pero que parecía mejor que la verdad. Javier estaba vivo, o al menos lo había estado hasta donde ella sabía, cumpliendo condena por fraudes financieros, después de abandonarla embarazada y sin recursos. «Preparamos la cena», sugirió Elena, cerrando esa línea de pensamiento. «Mañana será un gran día». Madre e hija se movían en sincronía por la pequeña cocina en un baile familiar de años. Mientras cortaba verduras, Elena observaba a Sofía tan parecida a ella en apariencia. Los mismos cabellos castaños y ondulados, la misma forma de rostro, pero con rasgos inequívocos del padre. Los ojos verdes intensos, la sonrisa fácil, que conquistaba a todos. Aquella noche Elena durmió poco. Se revolvió en la cama, imaginando cómo sería la mansión, las niñas, el patrón. El salario ofrecido era casi el doble de lo que recibía como enfermera, con descansos regulares y la posibilidad de que Sofía viviera con ella en los aposentos destinados a la ama de llaves. El despertador sonó a las 6, pero Elena ya estaba levantada. Eligió su mejor conjunto, un pantalón formal azul marino y blusa blanca, y recogió su cabello en un moño bajo. Quería parecer profesional, confiable. Sofía, todavía en pijama, se sentó a la mesa del desayuno. «Estás hermosa, mamá», elogió observando a Elena con orgullo. «Muy elegante». «No exageres». Elena sonrió ajustando nerviosamente la blusa. «Solo intento parecer presentable». A las 8:30 sonó el timbre. El chofer, un señor de apariencia amable y uniforme impecable, la saludó respetuosamente. «Señora Santos, soy Carlos, chofer de la familia Hernández. El coche está esperando». Elena tragó saliva al ver el vehículo estacionado. Una camioneta, negra reluciente, que contrastaba completamente con el escenario del barrio sencillo. Algunos vecinos ya espiaban curiosos por sus ventanas. «Buena suerte, mamá». Sofía la abrazó con fuerza. «Todo saldrá bien. Cuéntame todo cuando vuelvas». El trayecto hasta la mansión duró cerca de 40 minutos. Salieron del suburbio, atravesaron el centro y llegaron a un barrio elegante de la zona sur, con mansiones impresionantes escondidas detrás de muros altos. El chofer hablaba poco, respondiendo educadamente cuando Elena hacía alguna pregunta ansiosa. Cuando finalmente los portones electrónicos se abrieron, Elena sintió que el estómago se le hundía. La propiedad era mucho más imponente de lo que había imaginado. Un jardín meticulosamente cuidado rodeaba la casa de 3 pisos en estilo neoclásico. Una fuente ornamentada ocupaba el centro de la entrada circular, donde el coche se detuvo. «Llegamos, señora. El señor Hernández está esperando en la biblioteca». Elena bajó del coche con las piernas temblorosas. La puerta principal fue abierta por una mujer de mediana edad en uniforme formal, que se presentó como Dolores, la ama de llaves actual.
Por aquí, por favor. Al señor no le gusta esperar. El interior de la mansión era tan impresionante como el exterior. Pisos de mármol, obras de arte, muebles que seguramente costaban más que todo lo que Elena poseía. Siguió a Dolores por un corredor extenso hasta una puerta doble de madera trabajada. «Buena suerte», susurró Dolores antes de golpear suavemente la puerta y anunciar: «Señor Hernández, la señora Santos está aquí». «Hágala pasar», respondió una voz masculina del otro lado. Elena respiró profundo, ajustó su postura y entró en la biblioteca. La habitación era amplia, con estanterías que iban desde el suelo hasta el techo, repletas de libros organizados por colores. Enormes ventanas dejaban entrar la luz natural que iluminaba el ambiente. Detrás de un escritorio de madera oscura, Miguel Hernández la observaba con expresión neutral. Era un hombre alto, de hombros anchos, cabello negro con canas en las sienes. Vestía un traje impecablemente cortado que acentuaba su postura imponente. Sus ojos, de un castaño profundo, analizaban a Elena con intensidad incómoda. «Señora Santos». Él no se levantó, solo indicó la silla frente a él. «Puntual. Aprecio eso». «Gracias por la oportunidad, señor Hernández», respondió Elena, sentándose con la columna erguida, como había aprendido en los entrenamientos del hospital. Leí su currículum. 15 años de experiencia como enfermera, especialización en pediatría. Impresionante. Hojeaba una carpeta con documentos que Elena reconoció como sus referencias. ¿Por qué dejar una carrera establecida para trabajar como cuidadora particular? La pregunta era directa, casi desafiante. Elena sintió que su respuesta definiría todo. «Porque creo que puedo hacer más diferencia aquí. En el hospital atiendo a decenas de pacientes por día, con tiempo limitado para cada uno. Sus hijas merecen atención exclusiva y calificada que puedo ofrecer». Miguel la estudió por algunos segundos. «La verdad, señora Santos». Elena dudó, desconcertada por la perspicacia del hombre. «La verdad es que estoy buscando calidad de vida. Turnos dobles en hospitales son agotadores y tengo una hija adolescente que me necesita. Su salario me permitirá cuidar de ella adecuadamente mientras uso mi experiencia para ayudar a sus hijas». Una sonrisa casi imperceptible pasó por los labios de Miguel. «Honestidad». «Bien». Cerró la carpeta. «Isabela y Valeria no son pacientes fáciles. Desde el accidente han alejado a todas las cuidadoras. La última duró apenas 2 semanas. ¿Puedo preguntar por qué?» Isabela la atormentó psicológicamente hasta que pidió renuncia. Valeria simplemente se negó a hablar con ella. Elena mantuvo la expresión serena, aunque internamente recalculaba los desafíos que tenía por delante. ¿Y cómo era la relación de ellas con su madre? La pregunta pareció golpear a Miguel como un impacto físico. Su rostro se endureció momentáneamente. Lucía era el centro del universo de ellas y del mío. «Entiendo». «No, no entiende», respondió él sin agresividad, solo constatando un hecho. «Nadie entiende». Un silencio pesado se instaló en la biblioteca. Elena sabía que estaba pisando en terreno emocional delicado. «¿Las niñas tienen acompañamiento psicológico?», preguntó finalmente. «Claro. Terapeutas, fisioterapeutas, médicos especialistas. Todos los profesionales que el dinero puede contratar. Pero ninguna presencia constante, ningún vínculo estable». Miguel frunció el ceño, claramente no acostumbrado a ser analizado. «No estoy aquí para ser juzgado, señora Santos. Ni yo para juzgar, señor Hernández. Solo intento entender la dinámica para mejor ayudar a sus hijas». Otro silencio, pero esta vez con una tensión diferente en el aire. Elena mantuvo la mirada firme, consciente de que si retrocedía, ahora perdería cualquier oportunidad de conquistar el respeto de aquel hombre y, consecuentemente, de sus hijas. Finalmente, Miguel se levantó. «Vamos a conocer a las niñas». Elena lo siguió por los corredores de la mansión, observando discretamente cómo caminaba. Pasos firmes, postura rígida, como alguien que carga un peso invisible sobre los hombros.
Llegaron a un área aislada en el primer piso, con paredes en tonos pastel y decoración más ligera, claramente proyectada para niños. Este es el espacio de ellas, Miguel explicó, deteniéndose frente a una puerta. Adaptamos toda esta área, después del accidente. Cuartos separados pero unidos por una sala común de actividades. Golpeó suavemente la puerta antes de abrirla. La sala era amplia y luminosa, con ventanas que daban al jardín trasero. Había estanterías con libros, instrumentos musicales, una televisión grande y en el centro 2 niñas en sillas de ruedas. A primera vista eran idénticas, cabello castaño claro largo, rasgos delicados, la misma estructura frágil, pero al mirar más atentamente, Elena percibió las diferencias. Una de ellas tenía expresión desafiante, mentón erguido, ojos astutos que inmediatamente escanearon a Elena de arriba abajo. La otra mantenía la mirada fija en la ventana, aparentemente ajena a la presencia de los visitantes. Isabela, Valeria, esta es la señora Santos, ella será la nueva cuidadora de ustedes. La niña de expresión desafiante, Isabela, Elena dedujo, soltó una risa corta y seca. ¿Por cuánto tiempo, papá? ¿Hacemos apuesta? Le doy una semana. Miguel lanzó una mirada de advertencia a su hija, pero antes de que pudiera reprenderla, Elena dio un paso al frente. En realidad, Isabela, no suelo rendirme fácilmente. Pregúntales a los pacientes que traté en la UCI pediátrica. Algunos médicos ya habían tirado la toalla, pero yo no. Los ojos de la niña se estrecharon, sorprendidos por la respuesta directa. ¿Cómo sabe que soy Isabela?, preguntó desconfiada. Tu mirada, desafiante e inteligente, exactamente como tú. Padre describió. Isabela pareció momentáneamente desconcertada, mientras Miguel observaba la interacción con interés creciente. Elena se volvió hacia la otra niña, que continuaba mirando por la ventana. Y tú debes ser Valeria. Escuché que te gusta observar el jardín. Ninguna respuesta. Ningún movimiento que indicara que la niña había escuchado. Valeria raramente habla, Miguel explicó en voz baja. Desde el accidente, ella habla cuando quiere, interrumpió Isabela defensiva. Solo no desperdicia palabras con extraños. Elena te asintió sin mostrarse ofendida. Perfectamente comprensible. Espero un día no ser más una extraña para ustedes. Se acercó a Valeria y en vez de forzar contacto visual o atención, simplemente se posicionó a su lado, mirando también por la ventana. Es una vista hermosa. Entiendo por qué te gusta. Por un instante, tan breve que Elena casi pensó haberlo imaginado, Valeria movió levemente la cabeza en su dirección. Fue solo eso, pero suficiente para que Elena percibiera que la niña estaba consciente de su presencia. Miguel observaba todo con expresión enigmática. La señora Santos comenzará mañana, anunció a sus hijas. Le mostraremos sus aposentos ahora. Ustedes tienen terapia en media hora. Carlos las llevará. Una más que se irá, murmuró Isabela girando la silla para alejarse. No digas que no te avisé. Mientras salían de la sala, Elena notó a Miguel observando a sus hijas con una mezcla de amor e impotencia. Era la mirada de alguien que había perdido el mapa para llegar al corazón de sus propios hijos. Los aposentos del ama de llaves quedan en el anexo, explicó él, conduciéndola por otro corredor. Completamente independientes, con entrada propia, 2 habitaciones, sala, cocina. Dolores dejará el cargo en 2 semanas cuando se jubilará. Ella le mostrará todo. ¿2 habitaciones? Elena preguntó sorprendida. Para su hija, Miguel respondió como si fuera obvio. Sofía, ¿cierto? 16 años. 15, señor. Tal vez la presencia de ella sea beneficiosa para las niñas. Alguien más cercano a su edad. Elena sintió una ola de gratitud. No esperaba esa consideración. Gracias, señor Hernández. Eso significa mucho para nosotras. Miguel, corrigió él, extendiendo la mano para un saludo formal. Bienvenida a la familia Hernández, Elena. Ella aceptó el apretón de manos, notando la firmeza del toque. Por un instante, sus miradas se encontraron, la de él, analítica y cautelosa,
la de ella, determinada y sincera. En aquel momento ninguno de los dos podría imaginar cómo sus vidas se entrelazarían en los meses siguientes, cómo aquella mansión que guardaba tantos dolores podría convertirse en el escenario de un recomienzo inesperado para todos. «No voy a decepcionarlo», prometió Elena. «Veremos», respondió Miguel, con el fantasma de una sonrisa en los labios. «Todos prometen eso al principio. Entonces, seré la primera en cumplir». Y con esas palabras, Elena dio el primer paso en una jornada que transformaría no solo su vida y la de Sofía, sino también la de aquella familia fracturada por la tragedia y la ausencia. El primer mes en la mansión Hernández fue una batalla, silenciosa. Elena llegó con Sofía una mañana de domingo, trayendo pocas maletas. La simplicidad de sus vidas cabía en algunos volúmenes. Dolores, el ama de llaves que se jubilaría, les mostró los aposentos en el anexo, espaciosos, bien iluminados, con muebles que mezclaban elegancia y confort. «Es más grande que todo nuestro apartamento», susurró Sofía, maravillada con la habitación que sería suya, decorada en tonos suaves y con un escritorio amplio para sus estudios. Elena sonrió, aunque sentía un nudo en el estómago. Todo allí era prestado, temporal. Dependía de su capacidad de lidiar con dos niñas traumatizadas y un padre ausente. La ansiedad hacía que sus manos temblaran levemente mientras organizaba la ropa. «Todo estará bien, mamá». Sofía la abrazó por detrás, como si leyera sus pensamientos. «Tú siempre lo consigues». Al día siguiente, la rutina comenzó. Elena recibió de Dolores un cronograma meticulosamente organizado. Horarios de medicación, fisioterapia, clases particulares, comidas. Todo calculado al minuto, como un hospital. Pero faltaba algo esencial que Elena pronto percibió. No había espacio. Para espontaneidad, para risas, para ser niño. Isabela probaba constantemente los límites. En la primera mañana se negó a tomar el desayuno. «No tengo hambre», declaró empujando el plato. «Está bien», respondió Elena calmamente. «Cuando tengas, avísame». La niña parpadeó, visiblemente sorprendida por la falta de insistencia. ¿Sin sermón sobre la importancia del desayuno? Elena sonrió retirando el plato. «Tienes 12 años, Isabela. Sabes perfectamente la importancia de alimentarte. Es tu elección». Valeria, a su vez, permanecía en silencio constante. Comía cuando le servían. Tomaba los medicamentos sin protestar. Iba a las terapias sin resistencia, pero también sin involucramiento, como si estuviera apenas cumpliendo tareas mecánicas para sobrevivir. Al tercer día, Miguel Hernández apareció durante el desayuno, hecho que, por la mirada sorprendida de sus hijas, era extremadamente raro. Vestido impecablemente para el trabajo, consultó el reloj antes incluso de saludar a las niñas. «Tengo reuniones todo el día. Volveré tarde. Elena, ¿necesita algo para las niñas?» Antes de que ella respondiera, Isabela interrumpió. «No. Necesitamos nada tuyo, papá. Nunca lo necesitamos». El silencio que siguió fue denso. Miguel endureció la expresión, pero no reprendió a su hija. En lugar de eso, asintió brevemente hacia Elena y salió. Su paso firme resonó por el corredor, seguido por el sonido distante de la puerta principal cerrándose. «Él siempre huye», explicó Isabela con amargura, mientras empujaba la silla de ruedas lejos de la mesa. «Es especialista en eso». En las 2 semanas siguientes, Elena observó la dinámica de la familia desarrollarse. Miguel raramente estaba en casa. Cuando aparecía, era breve, formal, distante, como un visitante en su propia casa. Las niñas lo evitaban, o en el caso de Isabela, provocaban. Valeria simplemente se cerraba aún más en su burbuja de silencio. Sofía, por otro lado, se convirtió en un inesperado puente. Después de la escuela, hacía sus tareas en la sala común de las gemelas. Al principio, Isabela la ignoraba ostensiblemente. Valeria solo observaba de lejos, pero poco a poco, la curiosidad venció. «¿Qué materia es esa?», preguntó Isabela cierto día,
acercando su silla al escritorio donde Sofía resolvía ecuaciones. «Álgebra», respondió Sofía, sin hacer alarde del hecho de que era la primera vez que Isabela iniciaba una conversación. «Estoy teniendo dificultades con estas funciones». «Yo sé resolver eso», dijo Isabela con un brillo en los ojos. «Estudié eso el año pasado». A partir de ese momento, una frágil conexión comenzó a formarse. Isabela, orgullosa de su conocimiento, asumió el papel de tutora voluntaria. Sofía, inteligentemente, permitió ser guiada incluso cuando ya comprendía la materia. Elena observaba esa aproximación con esperanza cautelosa. Una noche, después de que las gemelas estaban en la cama, comentó con su hija: «Fuiste brillante. Hoy vi cómo dejaste que Isabela te ayudara». Sofía sonrió encogiéndose de hombros. «Ella necesita sentirse útil, mamá. Yo también me sentiría frustrada si tuviera todo ese conocimiento y nadie con quien compartirlo». Elena abrazó a su hija, maravillada con su sensibilidad. Sofía siempre había tenido una capacidad natural de entender a las personas, algo que Elena atribuía al hecho de haber crecido sin padre, obligada a leer entre líneas desde temprano para navegar en el mundo. Con Valeria, el progreso era casi imperceptible. La niña continuaba silenciosa, pero Elena notó pequeños cambios. Había comenzado a posicionar su silla de ruedas cerca de la ventana que daba al jardín donde Sofía a veces leía bajo un árbol. Sus ojos seguían atentamente los movimientos de la adolescente. Un sábado por la tarde, después de un mes en la mansión, Elena llevó a las niñas al jardín. Era un día templado, con sol suave filtrado por nubes dispersas. Sofía trajo un libro de poesía que estaba leyendo para la escuela. «¿Alguien quiere escuchar?», se preguntó sentándose en el césped. Isabela puso los ojos en blanco, pero no se fue. Valeria mantuvo los ojos fijos en las flores del jardín. Sofía comenzó a leer, su voz melodiosa dando vida a las palabras. Un poema sobre océanos, profundidades y la luz que penetra incluso en las aguas más oscuras. Elena observaba a las niñas mientras doblaba alguna ropa traída del tendedero. Isabela fingiendo desinterés, pero claramente escuchando. Valeria aparentemente ajena, pero con la cabeza levemente inclinada en dirección a Sofía. Fue entonces cuando sucedió. En medio del poema, una mariposa azul se posó en el brazo de la silla de ruedas de Valeria. La niña miró al insecto, completamente inmóvil. La mariposa abrió y cerró las alas lentamente, como si se estuviera presentando. Y entonces, por primera vez desde que Elena había llegado, Valeria habló. «Azul Morfeo». Su voz era baja, casi un susurro, pero audible. Sofía dejó de leer. Elena se congeló con una camiseta en las manos. Hasta Isabela parecía sorprendida. «¿Qué?», preguntó Sofía gentilmente. «Es una mariposa azul Morfeo», repitió Valeria, todavía mirando al insecto. «Mamá me mostró en un libro. Son raras aquí». Elena y Sofía intercambiaron miradas emocionadas, conscientes del momento precioso que presenciaban. Isabela acercó su silla a la de su hermana. «¿Recuerdas cuando mamá nos llevó a aquel mariposario?», preguntó con una suavidad inusual en su voz. Valeria asintió levemente, mientras la mariposa finalmente emprendía el vuelo. Por un momento fugaz, las dos niñas compartieron un recuerdo que no dolía, un pequeño milagro. Aquella noche, después de que las niñas dormían, Elena anotaba el progreso del día cuando oyó el sonido de un coche llegando. Por la ventana, vio a Miguel saliendo de su vehículo, el semblante exhausto. Era casi medianoche. Movida por impulso, Elena salió al jardín. «¿Señor Hernández? Un minuto, por favor». Miguel se detuvo, claramente sorprendido por encontrarla despierta. «¿Ocurrió algo con las niñas?». «No, ellas están bien. De hecho, ocurrió algo maravilloso hoy». Ella contó sobre el momento con la mariposa, sobre Valeria hablando y el breve instante de conexión entre las hermanas. Mientras hablaba, notó algo cambiar en la expresión de él, una mezcla de alivio y dolor. Ella habló sobre Lucía. Preguntó la voz súbitamente ronca.
Mencionó algo sobre un libro de mariposas que su madre les mostró. Miguel pasó la mano por su cabello, un gesto raro de vulnerabilidad. Lucía era bióloga, especialista en lepidópteros, mariposas. Tenía una colección de libros sobre el tema. Eso explica el conocimiento de Valeria, Elena comentó suavemente. Pensé que le gustaría saber. Gracias, respondió él después de un momento, y puede llamarme Miguel. Señor Hernández me hace sentir aún más viejo. Elena sonrió. Está bien, Miguel. Un silencio confortable se instaló entre ellos antes de que Miguel lo rompiera. ¿Cómo está adaptándose Sofía? Sorprendentemente bien. Ella ha sido una bendición para sus hijas. No es común que los adolescentes tengan tanta paciencia. La ha criado bien. El elogio tomó a Elena desprevenida. Gracias. Hice lo mejor que pude en las circunstancias. Como padre solo sé lo difícil que es, Miguel comentó, su mirada perdida en la oscuridad del jardín. Aunque yo tenga recursos que la mayoría de los padres no tiene, y aún así, la frase quedó suspendida, cargada de autorrecriminación. Es diferente para usted, Elena ofreció cuidadosa. Usted no eligió ser padre solo. Tuvo esa condición impuesta por una tragedia. ¿Y usted eligió? La pregunta directa la hizo. Dudar. Mentir era la respuesta automática desarrollada en 15 años. Sí, había elegido criar a Sofía sola después de la muerte del marido. La historia que había contado a su hija, a colegas, al mundo. Circunstancias diferentes, respondió, vagamente, pero igualmente desafiantes. Miguel la observó por un momento, como si pudiera ver a través de las capas de protección que ella había construido a lo largo de los años. Bien, buenas noches, Elena, y gracias por el informe. Buenas noches, Miguel. Esa misma semana, Elena descubrió por accidente otro aspecto de la dinámica familiar. Estaba organizando los medicamentos de las niñas cuando Miguel pasó rápidamente por la sala, solo para avisar que viajaría por 3 días. Carlos estará disponible para cualquier emergencia, dijo ya saliendo. Elena lo siguió hasta el corredor. ¿Por qué nunca se despide de ellas?, preguntó, la indignación superando momentáneamente su papel profesional. Miguel se detuvo abruptamente, volviéndose. ¿Cómo? Sus hijas. Usted entra y sale de esta casa sin despedirse, como si fueran huéspedes y no su familia. El rostro de él se endureció. Usted trabaja aquí apenas hace un mes, Elena. No presuma conocer nuestra dinámica familiar. Conozco lo suficiente para ver a 2 niñas sufriendo por la ausencia del padre, y un padre escondiéndose en el trabajo para no enfrentar la realidad. Está sobrepasando límites, advirtió él, la voz peligrosamente controlada. Tal vez, pero alguien necesita sobrepasarlos. Esas niñas la necesitan a usted, no a su dinero. Por un instante, Elena pensó que sería despedida. El rostro de Miguel pasó por varias emociones. Ira, sorpresa y finalmente algo semejante a resignación. Ellas me recuerdan a ella, confesó, la voz baja. Cada vez que las miro, veo a Lucía, y recuerdo que ella no está aquí por mi culpa. La confesión golpeó a Elena como una ola. Entonces era eso, no solo dolor, sino culpa, el accidente. Se comenzó ella vacilante. Yo debería estar manejando, interrumpió Miguel, los ojos fijos en algún punto más allá de ella. Era mi cumpleaños. Lucía insistió en manejar para que yo pudiera relajarme y celebrar. Si yo hubiera estado al volante. Usted no puede saber lo que habría pasado, Elena respondió suavemente. La culpa no cambia el pasado, solo destruye el presente. Créame, yo lo sé. Miguel la miró intrigado con la intensidad personal en sus palabras. Sus hijas no necesitan su culpa, continuó Elena. Necesitan su presencia. El silencio que siguió fue profundo, cargado de verdades no dichas de ambos lados. Tengo que irme, Miguel finalmente dijo, recomponiendo la postura. El avión espera. Pero antes de salir hizo algo inesperado. Caminó hasta la habitación de las niñas, golpeó suavemente y entró. Elena no lo siguió, respetando el momento, pero sonrió al oír la voz de él.
más suave que lo habitual, despidiéndose de sus hijas. Pequeños pasos, barreras invisibles siendo desafiadas, una a una. Aquella noche, acostada en su cama en el anexo, Elena reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. El apartamento en el suburbio parecía un recuerdo distante. Aquí, entre el lujo y el dolor de aquella familia fracturada, había encontrado un propósito que trascendía el simple trabajo. Pero mientras el sueño llegaba, una preocupación persistía. ¿Cuánto tiempo conseguiría mantener su propio secreto protegido? ¿Cuánto tiempo hasta que su pasado, así como el de Miguel, exigiera confrontación? 3 meses pasaron desde la llegada de Elena y Sofía a la Pensión Hernández. El otoño avanzaba pintando el jardín en tonos de ámbar y rojo. Pequeñas transformaciones, casi imperceptibles en el día a día, se habían acumulado hasta volverse innegables. Las gemelas ahora esperaban ansiosamente el regreso de Sofía de la escuela. Isabela había evolucionado de tutora ocasional a amiga dedicada, ayudando a la adolescente con materias en las que era fuerte y pidiendo auxilio en aquellas en las que tenía dificultad. El orgullo había dado lugar a un compañerismo genuino. Valeria, aunque todavía selectiva con sus palabras, había comenzado a hablar más. Frases cortas, observaciones sobre el clima, pedidos simples, pequeños milagros que Elena registraba meticulosamente en su diario. «Voy a guardar este cuadernito tuyo como un tesoro cuando te vayas», provocó Isabela cierta tarde al ver a Elena haciendo sus anotaciones. «¿Y quién dijo que me voy?», respondió Elena, sin levantar los ojos del cuaderno. «Todos se van eventualmente». Isabela se encogió de hombros. «Es cuestión de tiempo». Elena cerró el cuaderno y miró directamente a los ojos de la niña. «Hace 3 meses esperas que yo desista. No ocurrió. Tal vez sea hora de considerar que vine para quedarme». Una sonrisa reticente apareció en el rostro de Isabela. «Veremos», respondió, pero había menos escepticismo en su voz. También Miguel comenzaba a cambiar. Todavía trabajaba excesivamente, todavía viajaba con frecuencia, pero ahora hacía cuestión de cenar con sus hijas al menos 2 veces por semana. Las interacciones, antes tensas y formales, ganaban momentos de ligereza. Una noche, Elena se sorprendió al oír risas viniendo del comedor, un sonido tan raro en aquella casa que pareció, por un instante, pertenecer a otra familia. En una mañana de sábado, Miguel sorprendió a todos apareciendo en el desayuno vestido casualmente, en jeans y camisa polo, una visión tan inusual que Isabela fingió limpiar sus gafas en exagerada incredulidad. «Papá, ¿te hackearon?», bromeó. Miguel sonrió, sirviéndose café. «Pensé que podríamos hacer algo diferente hoy. El zoológico tiene una nueva exposición de mariposas». El silencio que siguió fue denso de emoción. Las niñas intercambiaron miradas. Isabela, sorprendida. Valeria con ojos súbitamente llorosos. «¿Por qué?», preguntó Isabela desconfiada. Miguel dudó, buscando las palabras. «Porque su madre habría adorado llevarlas», respondió finalmente, con honestidad cruda. «Y porque ya perdí demasiado tiempo». Elena, observando discretamente desde la cocina, sintió el corazón apretarse. Era la primera vez que veía a Miguel mencionar a Lucía tan abiertamente con sus hijas. «¿Sofía puede venir también?», y preguntó Valeria, rompiendo el silencio. La pregunta, la frase más larga que Valeria había dirigido a su padre en meses, pareció conmoverlo profundamente. «Claro que sí, y Elena también si quiere». El paseo al zoológico marcó un cambio. Por algunas horas fueron apenas una familia apreciando la belleza delicada de las mariposas, compartiendo memorias de Lucía sin el peso aplastante del dolor. Elena observaba la interacción con una mezcla de alegría y una punzada inexplicable de melancolía. Viendo a Miguel sonreír a sus hijas, indicando diferentes especies, contando anécdotas sobre las expediciones científicas de Lucía, era imposible no sentirse simultáneamente parte e intrusa en aquel momento. «Estás callada», comentó Miguel,
acercándose mientras las niñas y Sofía admiraban una vitrina con crisálidas. «Solo apreciando el momento», respondió Elena. «Es bonito verlos así». «Gracias», dijo él después de un momento, «por insistir cuando yo quería huir». La mirada que intercambiaron contenía algo nuevo, una comprensión mutua que trascendía la relación profesional. Por un instante, Elena se permitió ver más allá del patrón. Un hombre luchando para reconstruirse, cargando culpas que tal vez no fueran enteramente suyas. La vida en la mansión adquirió una nueva dinámica después de aquel día. Miguel comenzó a trabajar desde casa los viernes. Instituyó noches de películas, tardes de juegos, pequeños rituales que lentamente tejían nuevos lazos familiares. Elena observaba la transformación con satisfacción profesional, intentando ignorar el creciente involucramiento emocional que sentía por aquella familia. En una tarde lluviosa, mientras las niñas y Sofía hacían un trabajo escolar, Elena encontró a Miguel en la biblioteca, rodeado de álbumes de fotografías. «Disculpe, no quise interrumpir», dijo retrocediendo hacia la puerta. «Quédate», él invitó indicando el sillón cercano. «De hecho, necesito un segundo par de ojos. Estoy seleccionando fotos para el cumpleaños de las niñas el próximo mes». Elena se sentó, aceptando el álbum que él le extendía. Páginas y páginas de memorias. Las gemelas bebés, idénticas, excepto por los lazos de colores diferentes, primeros pasos, cumpleaños, vacaciones en la playa, y Lucía, una mujer de belleza serena, siempre sonriendo, claramente enamorada de la familia que había construido. «Ella era hermosa», comentó Elena suavemente. «Por dentro y por fuera», Miguel concordó, la voz cargada de nostalgia. «A veces me pregunto qué diría ella sobre cómo lidié con todo esto. Creo que ella entendería su dolor. Tal vez. Pero no aprobaría mi alejamiento de las niñas». Continuaron hojeando los álbumes, Miguel ocasionalmente compartiendo historias detrás de las imágenes. Era la primera vez que se permitía hablar tan abiertamente sobre su esposa, y Elena comprendía el valor terapéutico de aquel momento. «¿Y usted?», preguntó Miguel repentinamente. «Nunca habla sobre el padre de Sofía». La pregunta tomó a Elena desprevenida. Su reflejo fue recurrir a la historia ensayada por años, pero algo la detuvo. Tal vez fuera la honestidad que Miguel demostraba, o tal vez la creciente sensación de que no podía exigir verdad mientras vivía en la mentira. «Es complicado», respondió finalmente. «La vida generalmente lo es». Miguel sonrió levemente. «Créame, no estoy en posición de juzgar a nadie». Elena posó el álbum sobre la mesa, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. «El padre de Sofía no murió en un accidente como le conté a ella», confesó la voz baja. «Esa fue una mentira que creé para protegerla». Miguel no demostró sorpresa, solo una atención respetuosa que la alentó a continuar. «Yo era joven, recién graduada en enfermería. Javier era empresario, encantador, mucho mayor y experimentado. Cuando quedé embarazada, descubrí su verdadera naturaleza. Casado, con un historial de fraudes financieros. Desapareció cuando lo confronté, dejándome sola y asustada». Elena respiró profundo, sorprendida con el alivio que sentía al compartir aquel secreto guardado por tanto tiempo. 2 semanas después del nacimiento de Sofía, supe que había sido arrestado. Decidí entonces que sería mejor que ella creciera, creyendo que su padre había muerto, a saber que había sido abandonada. «Una decisión difícil», comentó Miguel, sin juicio en la voz. «Hizo lo que creyó mejor para protegerla. Sí, pero ahora Sofía está creciendo. Es inteligente, perspicaz. A veces tengo miedo de que descubra la verdad por otros medios». «¿Ya consideró contárselo usted misma?». La pregunta flotó entre ellos, pesada de implicaciones. Elena ya había considerado esa posibilidad innumerables veces, especialmente en los últimos meses, viendo cómo las verdades dolorosas, cuando confrontadas, podían abrir camino para la sanación. «Tengo miedo de perder su confianza», admitió. «De que se sienta traicionada. ¿Qué es peor, la verdad dolorosa o la mentira confortable?».
preguntó Miguel, más para sí mismo que para ella. Antes de que pudieran continuar la conversación, oyeron voces animadas acercándose, las niñas y Sofía buscándolos. El momento de confidencias se disolvió, pero algo había cambiado entre Elena y Miguel. Una barrera había caído, sustituida por comprensión mutua. Aquella noche, Elena no consiguió dormir. La conversación con Miguel había desenterrado cuestiones que había intentado ignorar por años. Salió a caminar por el jardín, esperando que el aire nocturno aclarara sus pensamientos. Para su sorpresa, encontró a Miguel sentado en el cenador, contemplando el cielo estrellado con un vaso en la mano. ¿No puede dormir tampoco?, le preguntó él indicando el asiento a su lado. Elena aceptó la invitación, manteniendo una distancia respetuosa. Pensando en lo que conversamos hoy, admitió. Yo también. Quedaron en silencio por algunos minutos, el único sonido siendo el suave susurro de las hojas en los árboles. ¿Sabe qué es irónico? Miguel finalmente habló. Lucía y yo raramente teníamos secretos, éramos absurdamente honestos uno con el otro. Y ahora, sin ella, mi vida se volvió una serie de omisiones. ¿Cómo así? Las niñas no saben toda la verdad sobre el accidente, confesó él girando el vaso entre los dedos, sobre por qué Lucía estaba conduciendo aquella noche. Elena se mantuvo en silencio, dándole a él espacio para continuar. Habíamos discutido más temprano, sobre mi trabajo, mis ausencias. Lucía decía que estaba perdiendo momentos preciosos con las niñas. Tenía razón, claro, pero yo era terco, obsesionado con expandir la clínica. Tomó un sorbo de la bebida antes de proseguir. En el camino, al restaurante donde celebraríamos mi cumpleaños, continuamos discutiendo. Yo estaba alterado, irritado. Lucía insistió en conducir, diciendo que yo no estaba en condiciones. Estaba en lo cierto, pero mi orgullo se hirió. Me sentí como si ella me tratara como a un niño. Elena podía imaginar la escena, la tensión, en el coche, palabras duras intercambiadas entre dos personas que, a pesar de todo, se amaban profundamente. No fue su culpa, Miguel. No directamente, él concordó, la mirada perdida en la oscuridad del jardín. Pero si yo no hubiera sido tan terco, tan absorto en mi propio mundo, Lucía estaría viva, las niñas tendrían a su madre, y no necesitarían sillas de ruedas. El peso de aquella culpa era palpable en el aire entre ellos. Elena comprendía ahora la profundidad del dolor de Miguel, no solo la pérdida, sino la sensación constante de responsabilidad. Todos cargamos arrepentimientos, dijo suavemente. Decisiones que nos gustaría cambiar, pero vivir preso a ella solo nos impide seguir adelante. ¿Habla por experiencia? Sí, Elena admitió. A veces me pregunto si hice la elección correcta al esconder la verdad de Sofía, si no subestimé su capacidad de lidiar con la realidad. Miguel se volvió para mirarla, su mirada intensa incluso en la semioscuridad. Usted es una buena madre. Elena, eso es evidente en cada interacción con su hija. Cualquiera que haya sido su decisión, vino de un lugar de amor. La gentileza de aquellas palabras tocó a Elena profundamente. Por un momento, sintió el impulso de acercarse, de buscar consuelo físico en el calor de otro ser humano que comprendía el peso de la culpa y de las elecciones difíciles. Resistió, recordándose de su posición en aquella casa, del historial de decisiones impulsivas que ya había tomado antes, y sus consecuencias. Se está haciendo tarde, dijo, levantándose. Debemos intentar dormir. Miguel asintió, aunque parecía reticente a terminar aquella rara conversación sincera. «¿Elena?», llamó cuando ella ya estaba a algunos pasos. «Gracias por escuchar y por compartir. Somos dos sobrevivientes. Miguel». Ella sonrió suavemente. «A veces es bueno recordar que no estamos solos en la lucha». Mientras volvía a su habitación, Elena sintió una mezcla confusa de emociones. Había algo creciendo entre ella y Miguel. Algo que iba más allá de la relación profesional, más allá de la empatía compartida por sus situaciones. Algo peligroso, que necesitaba ser cuidadosamente contenido.
Lo que Elena no sabía, mientras cerraba la puerta de su habitación aquella noche, era que sus vidas estaban a punto de complicarse aún más. Pues a menos de 100 kilómetros de allí, en un apartamento modesto en una ciudad vecina, un hombre examinaba recortes de periódico y fotografías recientes de una mujer y una adolescente entrando en una mansión. Javier estaba fuera de la prisión y había encontrado a su familia. La invitación llegó un martes en sobre formal con timbre dorado. Elena lo encontró al recoger la correspondencia, reconociendo de inmediato el logotipo de la asociación médica en la cual Miguel ocupaba posición destacada. Gala benéfica anual, en beneficio del Hospital Infantil Esperanza, se leía en letras elegantes, y justo debajo escritas a mano. Elena, me gustaría que me acompañaras, si es posible. Las niñas insistieron en que serías mejor compañía que yo solo. Miguel. Elena releyó la nota varias veces, un hormigueo de aprensión creciendo en 1900 en su pecho. Era solo un evento benéfico, se repetía a sí misma, puramente profesional. Miguel probablemente invitaba a todas las amas de llaves. ¿Qué es eso?, se preguntó Sofía, apareciendo silenciosamente detrás de ella. Elena se sobresaltó, casi escondiendo la invitación por reflejo. Un evento benéfico. El doctor Hernández me pidió que lo acompañe. La sonrisa de Sofía se amplió de manera preocupante. ¿Como una cita? No, claro que no. Es un evento profesional. Elena protestó, quizás demasiado rápido. Solo me pidió que lo acompañara porque sería apropiado que no fuera solo. Ajá, respondió Sofía, claramente no convencida. Y vas a usar ese vestido azul marino que no usas desde hace años, ¿cierto? Elena se sonrojó, irritada porque su hija leyera sus pensamientos con tanta precisión. El vestido azul marino era su única prenda formal, guardada en el fondo del armario desde antes del embarazo. No seas ridícula, no voy a ningún lugar. Pero el vestido ya había sido retirado del armario esa misma noche, examinado críticamente en cuanto a posibles daños o signos de desactualización. Para su sorpresa, permanecía elegante en su simplicidad, un corte clásico que, milagrosamente, todavía le servía. Al día siguiente, encontró a Miguel en la oficina, revisando documentos. Recibí la invitación, dijo, intentando mantener un tono casual. Agradezco, pero no sé si sería adecuado. Miguel levantó los ojos de los papeles, cejas levemente arqueadas. ¿Por qué no? Bueno, soy su empleada. Las personas podrían interpretar mal. Las personas siempre interpretan lo que quieren, respondió él con un leve encogimiento de hombros. La cuestión es, ¿a usted le gustaría ir? La pregunta directa tomó a Elena desprevenida. ¿Quería ir? Parte de ella ansiaba la oportunidad de vestirse elegantemente, participar de un evento sofisticado, experiencias raras en su vida simple. Otra parte temía las miradas, los cuchicheos, la sensación de no pertenencia. Sí, admitió finalmente. Me gustaría. Miguel sonrió, pareciendo genuinamente satisfecho. Excelente. Es el próximo sábado. Podemos organizar para que Sofía se quede con las niñas. Dolores puede ayudar también. Estoy segura que sí. Elena salió de la oficina con el corazón acelerado, diciéndose a sí misma que era apenas ansiedad social. Nada más. Los días que precedieron al evento trajeron una agitación inesperada a la mansión. Isabela, al descubrir que Elena acompañaría a su padre, insistió en aprobar el vestuario. Hasta Valeria ofreció su colaboración silenciosa, trayendo una caja conteniendo joyas que pertenecieron a su madre. A mamá le gustaría que los usaras, murmuró, ofreciendo un par de pendientes de zafiro. Elena dudó, profundamente tocada por el gesto, pero consciente de su impropiedad. Son hermosos, pero pertenecen a tu madre querida. Un día serán tuyos. Por favor, insistió Valeria con una determinación rara. Ella los prestaba a personas que le agradaban. Con el corazón apretado, Elena aceptó, prometiéndose a sí misma tener extremo cuidado con la pieza. Lo que no esperaba era la reacción de Miguel cuando Isabela, orgullosa de su intervención estilística, mencionó el préstamo durante la cena.
¿Valeria ofreció los zafiros?, preguntó él, la voz súbitamente tensa. Sí, Elena, respondió incómoda. Le dije que no era apropiado, pero ella insistió. Prometo devolverlos tan pronto como... No, Miguel la interrumpió, suavizando el tono al percibir su propia brusquedad. Si Valeria los ofreció, es porque quiso. Ella raramente abre la caja de joyas de su madre. El silencio que siguió cargaba un peso de significados no expresados. Las gemelas intercambiaron miradas, y Sofía, siempre perceptiva, rápidamente cambió de tema. En la noche del evento, Elena contemplaba su reflejo, en el espejo, apenas reconociendo a la mujer elegante que la encaraba de vuelta. El vestido azul marino, los pendientes de zafiro, el cabello recogido en un moño elaborado que Sofía ayudara a crear, la transformación era notable. «¡Wow!», exclamó Sofía desde la puerta. «Estás hermosa, mamá». Elena sonrió nerviosamente, ajustando el vestido por 10ª vez. «¿No es demasiado? Tal vez debería usar algo más discreto. No te atrevas a cambiar nada», advirtió Sofía. El doctor Hernández se quedará sin palabras. «Sofía, no es eso lo que...» Lo sé», la adolescente rió. «Es puramente profesional». El sonido del timbre interrumpió la conversación. Las niñas habían insistido en que Miguel recogiera a Elena en la entrada de los aposentos del ama de llaves, como en una cita de verdad, explicó Isabela con seriedad cómica. Cuando Elena abrió la puerta, fue su turno de quedarse sin palabras. Miguel, en traje formal, era una visión impresionante. El smoking acentuaba su postura erecta, el contraste del blanco y negro realzando sus rasgos definidos. «Estás deslumbrante», dijo él simplemente, sin elaboraciones innecesarias. «Tú también», respondió ella, agradeciendo mentalmente por conseguir formar una frase coherente. El trayecto hasta el salón de eventos fue tranquilo, llenado por conversaciones ligeras sobre las niñas, el trabajo, pequeños acontecimientos del cotidiano. Miguel mencionaba ocasionalmente personas que estarían presentes, preparándola discretamente para el ambiente que encontraría. «Muchos de estos médicos y empresarios son más arrogantes que competentes», comentó con una leve sonrisa irónica. «Ignóralos. Los que realmente importan son los profesionales que trabajan directamente con los niños». Elena apreció el aviso, pero aún así sintió el estómago apretarse cuando el coche se detuvo ante el imponente hotel donde ocurría el evento. Luces, alfombra roja, fotógrafos, un mundo completamente ajeno a su experiencia. «¿Nerviosa?», se preguntó Miguel, ofreciendo el brazo. «Un poco», admitió. «Nunca estuve en algo así». «Entonces esta será una noche de primeras veces para ambos». Él sonrió. «También nunca traje a nadie desde Lucía». Aquella confidencia inesperada elevó el evento a un nuevo nivel de significancia. Elena tragó saliva, súbitamente muy consciente del peso de los pendientes de zafiro en sus orejas. Las primeras horas transcurrieron en un torbellino de presentaciones, conversaciones educadas, copas de champán de las cuales Elena bebía con cautela. Para su sorpresa, se descubrió conversando con naturalidad sobre el trabajo en el hospital, las necesidades de los niños con discapacidad, temas que dominaba profesionalmente. Miguel la observaba con evidente aprobación, ocasionalmente apoyando una mano ligera en su espalda al guiarla entre los grupos. «Doctor Hernández», exclamó una voz masculina a sus espaldas. «Qué placer inesperado encontrarlo aquí. Raramente nos agraciaba con su presencia en estos eventos». Miguel se volvió, su cuerpo instintivamente tensándose. Elena percibió el cambio instantáneamente. «Doctor Quintana», respondió él con cortesía helada. «Pensé que estaría en Ginebra». «Volví hace un mes», respondió el hombre, alto, elegante, con canas en las sienes. «¿Y quién es su encantadora acompañante?» «Elena Santos». Miguel dudó por una fracción de segundo. «Ama de llaves y enfermera de mis hijas». La ceja del doctor Quintana se arqueó levemente. «Fascinante. Ama de llaves, enfermera y acompañante de gala. Una mujer de muchos talentos». El comentario, cargado de insinuación, hizo que la sangre de Elena hirviera.
Antes de que Miguel pudiera responder, ella extendió la mano en saludo formal. Doctor Quintana, Miguel mencionó su trabajo en neuropediatría. Tenemos un caso interesante, de recuperación motora parcial con una de las gemelas que tal vez le interesara profesionalmente. El hombre pareció momentáneamente desconcertado por la respuesta confiada y técnica. Realmente, bueno, siempre aprecio casos interesantes. Tal vez en otra ocasión, Miguel intervino, su mano ahora firmemente apoyada en la espalda de Elena. Si nos disculpa, necesitamos saludar a los organizadores. Se alejaron, Miguel visiblemente perturbado. Disculpe por eso, murmuró. Ricardo Quintana es un ex colega con quien tuve desacuerdos profesionales. Me di cuenta. Elena sonrió levemente. No se preocupe, trabajé en hospital público por 15 años. Sé lidiar con egos médicos. El comentario arrancó una risa genuina de Miguel, disipando la tensión. El resto de la noche fluyó con sorprendente naturalidad. Bailaron una canción lenta, manteniendo distancia respetuosa que, aún así, parecía cargada de electricidad. Conversaron con médicos y enfermeros del hospital infantil, discutiendo casos y tratamientos con interés compartido. Fue una de las raras noches en que Elena se sintió completamente presente, no como madre, no como ama de llaves, apenas como una mujer apreciando un evento elegante en la compañía de un hombre que la respetaba. El encanto se rompió abruptamente cuando, caminando hacia el coche después de la despedida, Elena vislumbró un rostro familiar en la multitud. Un rostro que no veía hace 15 años, pero que ocasionalmente asombraba sus pesadillas. Javier. La visión duró apenas un segundo. Un hombre con facciones similares mirando en su dirección, antes de volverse y desaparecer entre los transeúntes. Probablemente solo una semejanza, concluyó Elena, atribuyendo el susto a la tensión emocional de la noche y a las 2 copas de champán que había consumido. El trayecto de vuelta fue tranquilo, llenado por comentarios sobre el evento y risas, ocasionales sobre los invitados más excéntricos. Una camaradería confortable se había establecido entre ellos, como si la noche hubiera removido barreras invisibles. Al llegar a la mansión, Miguel la acompañó hasta la puerta de los aposentos del ama de llaves. Se detuvieron ante la entrada, momentáneamente torpes como adolescentes después de la primera cita. «Gracias por la noche», dijo Elena, sincera. «Fue diferente de todo lo que ya experimenté». «Yo soy quien agradece», respondió Miguel. «Fue la primera vez en años que realmente aprecié uno de esos eventos». El silencio que siguió vibraba con posibilidades no expresadas. Por un instante, Elena pensó que él se inclinaría para besarla, y peor, se dio cuenta de que no lo impediría. En lugar de eso, Miguel tomó gentilmente su mano, llevándola a los labios en un gesto anticuado y elegante. «Buenas noches, Elena», dijo suavemente, antes de retroceder. «Buenas noches», ella respondió, aturdida por la combinación de alivio y decepción que sintió. Dentro del apartamento, encontró a Sofía dormida en el sofá, libro todavía abierto sobre el pecho. Las niñas ya estarían en sus camas, cuidadas por Dolores. Elena ajustó la cobija sobre su hija, no queriendo despertarla. Retiró cuidadosamente los pendientes de zafiro, colocándolos en su cajita. Deshizo el moño elaborado, dejando que los cabellos cayeran sobre los hombros. Se quitó el vestido con cuidado, colgándolo como una reliquia. Al prepararse para dormir, no conseguía alejar la sensación de inquietud. La noche había sido perfecta, tal vez demasiado perfecta, y aquella visión fugaz de un rostro del pasado, incluso si solo era un truco de la imaginación, parecía una advertencia. Elena se acostó, intentando empujar lejos pensamientos perturbadores. Tenía una vida estable ahora, un trabajo que amaba, una hija floreciendo. No podía permitir que ni fantasmas del pasado ni sentimientos inadecuados en el presente amenazaran esa estabilidad duramente conquistada. Lo que no sabía era que, a 1900 pocos kilómetros de allí, Javier no era un fantasma, sino una presencia muy real. En un cuarto de hotel barato,
Él organizaba recortes de periódico, fotos tomadas a distancia, informaciones meticulosamente recolectadas. Entonces, esta es mi hija, murmuraba, observando una fotografía de Sofía saliendo de la escuela. Y Elena, siempre llena de sorpresas. Sus ojos se fijaron en otra foto. Elena y Miguel llegando al evento benéfico, él ofreciendo el brazo, ella sonriendo. Javier sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos calculadores. «Doctor Miguel Hernández», dijo al silencio del cuarto. Un hombre rico con un pasado trágico, perfecto. En la mesa al lado de las fotografías, reposaba un sobre conteniendo una propuesta de empleo como consultor financiero para la red de clínicas de rehabilitación Hernández. Javier había orquestado cada detalle cuidadosamente, usando conexiones hechas en la prisión, construyendo una nueva identidad, un nuevo historial profesional. La casualidad que colocara a Elena y Sofía en el camino de Miguel Hernández era demasiado perfecta para no ser explotada. Y Javier siempre había sido especialista en explotar oportunidades y personas. La entrevista estaba marcada para las 9 de la mañana. Miguel revisó una vez más el currículum frente a él. Javier Almeida, especialista en gestión financiera, con impresionante historial en reestructuración de empresas de salud. Referencias impecables, aunque Miguel no conocía personalmente ninguna de ellas. La clínica necesitaba urgentemente ya alguien con esa experiencia. La expansión a 3 nuevas ciudades había creado desafíos administrativos que consumían tiempo valioso. «Envíelo a mi oficina cuando llegue», instruyó a su secretaria, sin sospechar que aquella simple decisión de contratar a un consultor cambiaría irrevocablemente los destinos de todos en la mansión Hernández. Mientras tanto, Elena organizaba la fiesta de cumpleaños de las gemelas. 13 años, una edad significativa, la entrada oficial a la adolescencia. Miguel, sorprendentemente, había pedido su ayuda para hacer la ocasión especial. No una celebración grandiosa con invitados que las niñas apenas conocían, sino algo íntimo que realmente les agradara. «Ellas adoran astronomía», sugirió Elena. «¿Y si montáramos un pequeño observatorio en el jardín? Podemos alquilar un telescopio profesional, montar una carpa con proyecciones de constelaciones». El rostro de Miguel se iluminó. Lucía habría adorado esa idea. Ella solía mostrarles las estrellas cuando eran bebés. Trabajaron juntos en el proyecto, planeando cada detalle. La proximidad creciente entre ellos después de la gala no había sido mencionada, pero era palpable en los pequeños gestos, en las manos que ocasionalmente se tocaban al señalar algo, en las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Sofía. Observaba todo con la sagacidad de sus 15 años, alternando entre provocaciones bien humoradas y preocupación genuina. «¿Te gusta él? ¿No es así?», Sao preguntó una noche, mientras ayudaba a su madre a seleccionar músicas para la fiesta. Elena dudó, incapaz de mentir a su hija, pero reticente a admitir sentimientos que ni ella misma había procesado completamente. «Es complicado, Sophie. Somos amigos, colegas. Él es mi jefe. Y un hombre viudo, solitario, con 2 hijas que ya me contaron que les gustaría que fueras parte permanente de la familia», completó Sofía con una sonrisa traviesa. «¿Las niñas dijeron eso?». Elena se sorprendió. Isabela específicamente dijo que eres la única adulta, además de su madre, a quien su padre realmente respeta y escucha. Elena se sonrojó, pero antes de que pudiera responder, fueron interrumpidas por Carlos, el chofer. «Señorita Elena, teléfono para usted». «De la clínica del doctor Hernández». Intrigada, Elena atendió. La voz de la secretaria de Miguel sonó tensa. «¿Elena?» «El doctor pidió avisar que tal vez se retrase para la cena. Está en reunión con un nuevo consultor financiero y... Bueno, parece importante». «Claro, sin problemas», respondió Elena, extrañando el tono de la secretaria. «¿Algún recado específico para las niñas?» «No, solo...». La mujer dudó. «Nada. Perdone por la molestia». Elena colgó con una sensación incómoda que atribuyó al estrés de los preparativos para la fiesta.
Al día siguiente todo estaría listo. Proyectores de estrellas, telescopio, menú especial con los platos favoritos de las gemelas, pequeños regalos cuidadosamente seleccionados. Miguel llegó tarde aquella noche, el semblante cargado. Elena lo encontró en la biblioteca sirviéndose de whisky, un hábito raro que normalmente señalaba preocupación extrema. ¿Ocurrió algo?, preguntó desde la puerta. Miguel levantó la mirada, sorprendido por su presencia. «Solo cuestiones». «De la clínica», respondió, pero su expresión contradecía la ligereza forzada de las palabras. «Contraté a un nuevo consultor financiero hoy. Algo en él me incomoda, pero sus credenciales son impecables. Si su instinto está alertando, tal vez valga la pena investigar más profundamente», sugirió Elena. Miguel concordó distraídamente, pareciendo perdido en pensamientos. Después de un momento, comentó: «Él preguntó sobre usted, curiosamente». «¿Sobre mí?». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina. Mencionó haber trabajado en el Hospital San Ángel en la misma época que usted. Un Javier Almeida. ¿Lo conoce?». El vaso que Elena sostenía se deslizó de sus dedos, rompiéndose en el suelo. Miguel inmediatamente se acercó, preocupado. «¿Elena? ¿Está bien? ¿Se cortó?». Pero ella apenas lo oía, la sangre pulsando, en sus oídos como un trueno distante. Javier. No era coincidencia, no era imaginación. Había retornado y, peor, se había infiltrado en el mundo de Miguel. «Necesito sentarme», murmuró, tambaleándose hasta el sillón más cercano. Miguel se arrodilló a su lado, genuinamente alarmado por la palidez súbita en su rostro. «¿Usted lo conoce, entonces?». No era una pregunta. Elena cerró los ojos comprendiendo que el momento que tanto temía había llegado, su pasado y presente colisionando violentamente. «Sí», respondió finalmente. «Javier Almeida es el padre de Sofía». Las horas siguientes fueron un torbellino de confesiones. Elena relató toda la verdad, no solo sobre Javier, sino sobre la mentira que había sostenido por 15 años. Miguel escuchó en silencio, sin juzgar, su expresión alternando entre comprensión y furia contenida a medida que comprendía las manipulaciones de Javier. «Él claramente planeó esto», concluyó Miguel. «Descubrió sobre usted, sobre nosotros, y está usando mi clínica como forma de aproximación». «Necesito proteger a Sofía», Elena declaró, el pánico dando lugar a la determinación. «Ella no puede descubrir así, no por las maniobras de él». «Vamos a protegerla», Miguel garantizó tomando las manos de ella entre las suyas. «Juntos. Pero Elena, usted necesita contar la verdad a ella antes de que él lo haga». La madrugada encontró a Elena sentada al borde de la cama de su hija, observándola dormir. ¿Cómo decirle a su niña que toda la historia sobre su padre heroico era una mentira? ¿Cómo explicar que el hombre que ella creía muerto estaba vivo y a punto de entrar en sus vidas? Sofía despertó, como si sintiera el peso de la mirada materna. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó soñolienta. «Necesitamos hablar, mi amor». Elena respiró profundo, lágrimas amenazando brotar. «Sobre tu padre». Al amanecer, la mansión Hernández estaba silenciosa, cargada de emociones no procesadas. Sofía había recibido la verdad con un silencio doloroso, después con lágrimas, finalmente con preguntas que Elena respondía con honestidad absoluta por primera vez. La adolescente eventualmente pidió quedarse sola, necesitando digerir la revelación que reescribía su propia historia. Miguel había pasado la noche investigando a Javier con todos los recursos a su disposición. Descubrió el historial criminal, los fraudes anteriores, el tiempo en prisión, confirmando cada palabra de Elena. La mañana del cumpleaños de las gemelas amaneció soleada, en contraste con la tormenta emocional en la mansión. Por acuerdo mutuo, decidieron mantener la celebración conforme lo planeado. Las niñas merecían su día especial, independientemente de las circunstancias. Elena encontró a Sofía en el jardín, contemplando el telescopio que habían montado la víspera. «¿Cómo te sientes?», preguntó cautelosamente. «Traicionada», respondió Sofía sincera.
pero también aliviada de cierta forma. Siempre sentí que había algo extraño en la historia de mi padre héroe. Lo siento, Sophie. Pensé estar protegiéndote, pero tal vez solo me protegí a mí misma de la incomodidad de enfrentar la verdad. Sofía miró a su madre, ojos todavía rojos de tanto llorar. ¿Qué pasa ahora? ¿Él quiere conocerme? No sé cuáles son sus intenciones reales, Elena admitió, pero Miguel está tomando providencias para alejarlo de la clínica. No, permitiremos que manipule esta situación. ¿Y si yo quiero conocerlo?, preguntó Sofía sorprendiendo a Elena. No para tener una relación, solo para entender. Sería tu decisión, respondió Elena después de un momento. Y yo la respetaría, aunque con preocupación. El sonido de neumáticos en la entrada interrumpió la conversación. Miguel había salido temprano para una reunión de emergencia con su abogado, pero no debería regresar tan pronto. Elena, la voz de Carlos, el chofer, sonó tensa. Hay un hombre insistiendo en verla. Dice ser pariente de Sofía. El corazón de Elena se aceleró. Javier había venido directamente a la mansión, algo que ni siquiera sus peores temores habían previsto. ¿Dónde están las gemelas?, preguntó rápidamente. En la habitación, arreglándose para la fiesta. Carlos, lleva a Sofía adentro y quédate con las niñas, instruyó. No salgan de allí hasta que yo o Miguel digamos que es seguro. Mamá, no, protestó Sofía. No quiero que lo enfrentes sola. Confía en mí, Sofía. Elena acarició el rostro de su hija. Esta vez voy a lidiar con esto de la manera correcta, sin mentiras, sin huir. En el atrio de la mansión, Javier esperaba con la confianza de siempre, como si fuera invitado y no intruso. 15 años habían añadido canas a sus sienes, líneas alrededor de los ojos, pero la sonrisa calculadora permanecía idéntica. Elena, saludó como si fueran viejos amigos reencontrándose. O debo decir, ama de llaves Santos. Impresionante. Ascenso social. ¿Qué quieres, Javier?, preguntó directamente, manteniendo distancia. Ver a mi hija, naturalmente, y tal vez discutir ciertos arreglos financieros con tu empleador. Oí decir que él es bastante apegado a ti. La amenaza velada era clara como el cristal. Sofía no es moneda de cambio, Elena respondió, manteniendo la voz firme a pesar del miedo. Y sea cual sea el esquema que planeaste, falló. Miguel ya conoce toda la verdad sobre ti. La expresión de Javier se endureció. Entiendo. ¿Entonces decidiste esconderte detrás de tu rico protector? Típico. No estoy escondiéndome. Estoy protegiendo a mi hija de un hombre que nunca se preocupó por ella hasta descubrir que podría usarla. Nuestra hija, corrigió Javier, avanzando un paso. Y tengo derechos legales que pretendo ejercer a menos que tu patrón esté dispuesto a ser razonable. ¿Qué tipo de razonabilidad sugieres?, interrumpió una voz masculina. Miguel entró en el atrio, el semblante grave. Elena no había percibido su llegada, absorta en la confrontación. Doctor Hernández, Javier saludó, recomponiendo rápidamente la postura profesional. Justamente a quien me gustaría ver. Tenemos mucho que discutir sobre su situación financiera. De hecho, concordó Miguel fríamente. Pero primero me gustaría presentarle a algunos señores. Como si aguardaran la señal, 2 hombres de traje entraron en la mansión. Este es el comandante Sánchez y este es mi abogado, doctor Morales, Miguel presentó. Todos estamos muy interesados en su reciente libertad condicional y en las cláusulas que usted aparentemente violó. El rostro de Javier palideció visiblemente. ¿De qué está hablando? Cumplí mi condena íntegramente. Fue liberado condicionalmente. Hace 6 meses, corrigió el comandante, con explícita prohibición de aproximarse a la señora Santos o a la menor Sofía Santos. Tenemos registros de su persecución sistemática, incluyendo fotografías tomadas sin consentimiento. Javier retrocedió un paso, la sonrisa confiada ahora completamente desaparecida. Esto es absurdo. Tengo derecho a ver a mi hija. Derecho, al que usted abdicó legalmente cuando firmó los documentos de renuncia a la paternidad hace 15 años, intervino el abogado, retirando una carpeta de su maletín.
o no recuerda haberlo hecho para reducir su sentencia. Elena miró a Miguel sorprendida. Él había descubierto informaciones que ni ella conocía. ¿Renunciaste a la paternidad?, preguntó incrédula. Era un acuerdo procesal, Javier intentó explicar acorralado. No significaba nada. Significaba todo, corrigió Elena, décadas de miedo transformándose en indignación. Significaba que elegiste librarte de responsabilidades para salvar tu propio pellejo. Mientras el comandante conducía a un Javier protestando fuera de la mansión, Elena sintió el peso de 15 años de miedo disipándose lentamente. Miguel se aproximó, cauteloso. «Disculpe por la intervención», dijo. «Pero cuando descubrí los términos de su liberación esta mañana, me di cuenta de que necesitábamos actuar rápidamente». «Gracias», Elena murmuró todavía procesando lo que había ocurrido. «Por todo». Sofía apareció vacilante en lo alto de la escalera, habiendo obviamente oído parte de la confrontación. «¿Ya se fue?», preguntó en voz baja. Elena extendió los brazos y su hija bajó corriendo para su abrazo. «Sí, mi amor, y ya no necesitamos temer más». Las horas siguientes fueron dedicadas a las gemelas y su celebración. El cumpleaños transcurrió con una ligereza sorprendente, considerando los eventos de la mañana. Isabela y Valeria, ajenas al drama, se deleitaron con el telescopio, los regalos, el pastel especial. Al anochecer, con las niñas exhaustas pero felices, Elena encontró a Miguel en la terraza, contemplando las estrellas que ahora brillaban intensamente. «A las niñas les encantó la fiesta», comentó uniéndose a él. «Mérito suyo», respondió Miguel. «Usted trajo de vuelta la alegría que faltaba en esta casa». Quedaron en silencio por algunos instantes hasta que Miguel habló nuevamente. «Lo que ocurrió hoy cierra un capítulo. Para usted y Sofía, y tal vez abre espacio para un nuevo comienzo». La pregunta flotó entre ellos, cargada de esperanza, cautelosa. «Todavía estoy procesando todo», respondió Elena honestamente. «Durante tanto tiempo viví con miedo, mirando hacia atrás. Necesito aprender a mirar hacia adelante». «Entiendo», Miguel asintió. «Sin prisa». Elena sonrió tocando suavemente su mano. «Pero sí, creo que hay espacio para un nuevo comienzo, para todos nosotros». De dentro de la casa vinieron los sonidos de las niñas llamándolos para ver algún descubrimiento en el telescopio. Intercambiaron una mirada cómplice antes de atender al llamado, no como jefe y ama de llaves, no como viudo y madre soltera, sino como dos personas que contra todas las probabilidades habían encontrado comprensión mutua en sus vidas fracturadas. Bajo el cielo estrellado, 4 niñas, 2 en sillas de ruedas que ya no parecían limitarlas tanto, una adolescente comenzando a hacer las paces con su verdadero pasado, y una niña que ya no se sentía tan solitaria, contemplaban las constelaciones, descubriendo que algunas de las más bellas no están formadas por estrellas de nacimiento, sino por aquellas que encontramos y elegimos a lo largo del camino. Dicen que las mejores historias son aquellas que continúan resonando en nuestros pensamientos mucho después de que la última página es dada vuelta. La jornada de Elena, Miguel, Sofía y las gemelas no termina con estas palabras, sino que continúa en cada corazón que se reconoció en sus luchas, miedos y esperanzas. Mientras la familia recién formada contempla su futuro bajo las estrellas, te invitamos a reflexionar. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida resistimos a nuevos comienzos por miedo al pasado? ¿Cuántas verdades dejamos enterradas creyendo proteger a aquellos que amamos? En nuestro canal Historias entre líneas, creemos en el poder transformador de las narrativas que nos reflejan, nos desafían y sobre todo nos recuerdan que raramente estamos solos en nuestras experiencias. Si la historia de Elena y Miguel tocó tu corazón, no guardes ese sentimiento solo para ti. Comparte en los comentarios qué momento de la narrativa resonó más con tu propia jornada. Tus palabras pueden ser exactamente lo que otro lector necesita encontrar hoy. Suscríbete a nuestro canal para acompañar nuestra antología de relaciones humanas complejas, donde publicamos semanalmente nuevas historias que,
como esta, exploran las profundidades del corazón humano. Deja tu like como forma de decir que sí. Tú también crees que de las experiencias más dolorosas pueden nacer las conexiones más significativas. A la izquierda de esta pantalla encontrarás nuestra playlist especial Recomienzos Improbables, una colección cuidadosamente seleccionada de historias sobre personas que, como Elena y Miguel, descubrieron que a veces es necesario que algo se rompa completamente para ser reconstruido de forma más bella y resistente. Así como las constelaciones que nuestros personajes observaron, formamos aquí una comunidad de estrellas conectadas por la apreciación de historias que iluminan las complejidades de la condición humana. Únete a nosotros en esa jornada continua. Al final, la historia continúa, la de ellos en las